Cuando llegamos, lo que vimos es primero que los ricos no pagaban, no estaban acostumbrados a pagar. Porque no querían son pagar. ricos. Bueno, sí. Entonces sí era como ofensivo incluso cuando los citabas para ellos a cobrar. Así como que, ¿y por qué me mandas llamar? ¿Y por qué tengo que pagar? Y a mí mis asesores me dijeron que no tenía que pagar y antes no me cobraban y yo nunca pagué. Y se ponían muy complicados. Hubo uno que incluso, por ejemplo, sí dijo, mira, hazle como quieras, no va a pagar, voy a litigar y a lo mejor en unos 30 años vemos qué pasa. Sí, porque esos se alargan, ¿no? Y después mientras... Sí, sí, porque así es, siempre se pueden amparar. Tú te puedes amparar de lo que sea. Entonces, aunque, por ejemplo, aunque tengas ya una resolución o una sentencia, te puedes amparar de otra cosa, ya no del crédito, sino de las actuaciones del SAT. Entonces, yo me amparo de que el SAT me cobre. Entonces, se pueden amparar de lo que sea. Y estaban muy acostumbrados a eso. Entonces, al principio sí fue muy complicado. Llamamos los grandes contribuyentes, son aquellos que tienen ingresos de más de 1.600 millones de pesos anuales. No, pues no es el caso. No. 1.600 millones de pesos. 1.600 anuales. Okay. Bárbaro. Y solo hay alrededor de 12,000. Ganancias. No ganancias, sino entradas. Entradas. Alrededor de 12,000 empresas. 12,000 empresas. Que tienen esa calidad. ¿Qué porcentaje es de todos los...? El 0.02% del padrón de contribuyentes. Ni siquiera es el 1%. Y ellos representan en recaudación el 50%. Ah, caray. O sea, el 0.2... 0.02. 0.02 Es que sí es distinto. representa casi la mitad de la El recaudación. 50% de la recaudación. Y esos eran los que evadían impuestos. Y no A ver, pagaban. Perdón, esto coincide con algo que decía Oxfam, que el 0.02% de la población concentra el 50% de la riqueza a nivel mundial. Esto es un poquito la historia, ¿no? Sí. Incluso Oxfam daba datos, decía que el 1% recibía el 50%. Sí, corresponde. Oye, pues es decir, sea, eso aquí quiere decir que está- aquí la concentración es muy aquí está superior demostrado a lo eso. que se da a nivel global. Así Esa es es. una de las regiones más injustas del planeta. Así es. Oye, una pregunta. Yo me imagino entonces que tú llegaste después de una administración neoliberal que apoyaba en todo a los más ricos y te has de haber encontrado con cosas fantásticas. Cuéntanos qué es, sin decir nombres, por favor, sin... O si quieres decir nombres. Si quieres decir nombres, tampoco hay problema, pero cuéntanos decimos a nadie. algunas de las cosas así fantásticas con las que te encontraste. Bueno, cosas muy sorprendentes fue primero que se ofendían. Cuando Claro. O sea, ¿cómo se pueden ofender si no están cumpliendo con la ley? Claro. Pero sí era una indignación, como si nosotros hubiéramos cometido así un grave pecado. Un ultraje. Un ultraje, y se sentían realmente ofendidos. Entonces, eso era pues de admiración, porque es como una persona o un contribuyente que tiene tanto dinero y que se consciente que no pagó los impuestos, ¿cómo se puede ofender de esa manera? No tenía ningún sentido. Después, algunos estaban muy acostumbrados a que no se les daba seguimiento al cobro. Claro. O sea, se indignaban y ya como que la autoridad... Ya no les cobraban. Sí, agachaba la cabeza y ya no les cobraba nada porque ya saben... Entonces, cuando uno seguía insistiendo, decían, pues, ¿qué no te dije ya que no? Así como, pues ya, ¿por qué continúas? Ya habíamos quedado que no. Le digo, no. Le digo, ya nos habíamos puesto de acuerdo en que no estábamos de acuerdo, ¿no? Ese sí era un acuerdo, pero no que no íbamos a dejar de cobrar. Entonces, así como lo primero también fue una sorpresa. Después, la insistencia, porque ellos decían, si ya te dije una vez que no, ¿por qué insistes? ¿No? ¿Por qué sigues? Luego lo siguiente fue que había muchas planeaciones fiscales que rayaban en la defraudación fiscal. O sea, lo que hacen es que hacen trampas para interpretar la ley de tal manera que, según ellos, no tienen que pagar ciertos impuestos. Y para eso pagan muchos despachos, ¿no? Con carísimos, y asesorías que muchos de esos despachos incluso son muchos exfuncionarios del SAT. Ándale. Pues sí. Y que se saben todos los trucos y las partes. Coaching, que también le dicen. Y entonces pues, no querían pagar impuestos. Y además, no solo no los querían pagar, sino como estaban acostumbrados a que nada más se siguiera el puro canal administrativo, cuando lo que ellos tenían son defraudaciones. Y la defraudación es un delito penal. Entonces, también se puede ir uno por la parte... Bueno, de hecho, tendrías que irte, y así le hacemos nosotros cuando alguien no quiere pagar, es ir por todos los caminos que se deben. El fiscal, el administrativo, pero también el penal.
Entonces, la primera vez que se le dijo, oye, pero es que esto es una defraudación. No, pero eso nunca se ha hecho aquí en México. O sea, no, ¿cómo? No, sí, no, eso no es cierto. Entonces ya hasta que veían que los casos, o sea, los primeros casos que sí pasaron a defraudación directo a Procu Fiscal fue cuando dijeron, sí va en serio, caray. ¿no? Sí, porque la parte administrativa no les preocupaba porque lo iban pateando con los tribunales. Se iban alargando los juicios. Pero el judicial no. Pues yo debo decir que pues, gracias también a la labor como del presidente que apoya muy bien y que ha sido muy claro en que el piso es parejo y que todo el mundo tiene que pagar y no hay impunidad, eso nos ayuda mucho. Entonces la verdad es que los primeros, digamos, actos de rebeldía fueron al principio, pero cuando vieron que era en serio, luego vieron que no era fácil entrar, porque antes entraban por abajo, ¿no? Y aquí la verdad, afortunadamente a los altos niveles ya tenemos muy controlado el tema de corrupción. Entonces como vieron que ya no había por dónde entrar, pues yo creo que encontraron la resignación. Entonces, después de los primeros ya todos han sido muy, pues, muy ordenados, digamos, para pagar. Han sido muy tranquilos hasta cierto punto. Y lo normal, que dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con el monto, no me has considerado este comprobante, a ver, analízame este comprobante. Y viene un periodo de intercambio de documentación, pero al final del día, la verdad es que prácticamente todos nos han pagado. La verdad sí ha sido bueno. Antes de la 4T, las grandes empresas no pagaban impuestos. ¿Se te hace justo? Cuando tú y yo pagamos y no es opcional, ¿tú quién crees que paga lo que ellos no pagan? Es más, no solo es injusto para las personas como tú y yo, sino que también para el resto de empresas, porque como acabas de escuchar, eran solo 12,000 empresas las que no pagaban, por lo que no pagar impuestos no era un privilegio para todas las empresas, solo era para un pequeño grupo. Lo peor de todo es que estas empresas en concreto representan el 50% de todo el dinero de impuestos que se recauda, de manera que se terminaba cargando la mano y dando toda la responsabilidad de los impuestos al resto de personas y empresas que sí pagamos. También es verdad que hay muchísimo trabajo y generación de riqueza en la informalidad, lo que también es injusto, porque de igual manera propicia que recaiga toda la responsabilidad de los impuestos a los que sí pagamos. Lo justo es que el piso sea parejo para todos.